Entonces, vamos a retomar la fórmula de Black-Scholes. Es una fórmula tan importante que es importante, digamos, también uno como entender la intuición, ¿verdad? De los elementos que afectan a ella. Entonces, hoy vamos a ver opciones reales. Vamos a ver la introducción de opciones reales. En la segunda sesión veremos opciones reales en tiempo continuo. Y para la próxima clase, la próxima semana, veremos opciones reales en tiempo discreto. Lo vamos a hacer al revés de como vimos opciones. Entonces, de nuevo, vamos a empezar con Black-Scholes. Vamos a ver alguna intuición de la fórmula de Black-Scholes. Ya la vimos la vez pasada. Vamos a ver el VIX. Y vamos a empezar a ver opciones reales. Aquí lo que es interesante es que en opciones reales combina una cosa que se llama, digamos, en el mundo de los negocios se llama la estrategia versus o con finanzas. ¿Ok? Entonces, digamos, por ejemplo, decisiones de que si, imagínense que, no sé, que un ejemplo muy típico es que yo soy uno de estos frackers. ¿Ustedes han oído los frackers? ¿Qué es lo que hacen? En Estados Unidos, otros países también, pero Estados Unidos son los que hay más. Profesor, con respecto a lo de petróleo. Es petróleo, son gente que saca el petróleo con una tecnología nueva y Lo de entonces... petróleo. Sí, Andrés, perdón. No te oí, Andrés. Andrés Fiallos, ¿querías decir algo? Bueno, ok. Entonces, sí, Andrés, perdón, es que lo interrumpí. Bueno, ok. Entonces, esta gente, los frackers, por decirlo así, en el tema del petróleo, ellos tienen un costo variable mucho más alto, por ejemplo, que Arabia Saudita, etcétera. El costo de ellos andaba como por 45, 50 dólares para sacar un barril de petróleo. Una de las cosas que, digamos, que uno se pregunta a veces es por qué si el precio del petróleo, por ejemplo, ahora en el 2020 bajó a 40, de hecho llegó a tener un precio negativo, ¿por qué los frackers no cerraron el negocio y se fueron? ¿Qué piensan ustedes? Una típica cosa que le puede pasar a una empresa, que digamos que puede llegar a decir, bueno, hey, estoy perdiendo plata ahorita temporalmente y la pregunta es ¿por qué no cierro? Tal vez tenían una opción de venta. Bueno, puede ser que tenga una opción de venta, digamos, hay costos de cerrar y costos de reabrir. Y entonces eso uno lo puede ver como un tema de opciones, ¿verdad? Entonces hay un tema de estrategia. Eso también a veces le pasa, digamos, por decir algo, imagínese la Dos Pinos es una multinacional que vende, no sé, leche en varios países. Puede ser que por los precios de la leche suban y bajen los precios internacionales de la leche, pues a lo mejor ellos por un tiempo determinado pierdan, porque imagínense en El Salvador, y entonces Pedro Dos Pinos no se va a salir del Salvador porque tiene toda una infraestructura metida ahí, ¿verdad? Y ellos saben que si se salen y vuelven a entrar, pues eso es más costoso, ¿verdad? Entonces, pero entonces el tema, digamos que uno lo puede apreciar a un nivel teórico, cualitativo. Lo que es interesante con las opciones reales es que uno le puede poner un precio a eso, un valor, y entonces eso, digamos, y ya usando cosas de, digamos, muy útiles, ¿verdad? De finanzas, ¿ok? Bueno, pero entonces lo que quería que viéramos primero es la intuición de Black-Scholes. Les voy a enseñar una fórmula un poquito aumentada, digamos, a la fórmula original. La fórmula de Black-Scholes de la opción call va a depender del activo subyacente S, del precio de ejercicio K, de el tiempo de expiración de la opción tau o T, de la tasa
de interés R. Para esta tasa de interés típicamente no se usa, digamos, las del bono del tesoro, porque, digamos, las del bono del tesoro por lo general tienen como una especie de prima o una, digamos, sí, una prima por liquidez, entonces, digamos, se considera que son especialmente, digamos, debajo de lo que sería una tasa libre real de corto plazo, y entonces se usa la LIBOR, que bueno, por cierto va a desaparecer, pero bueno, algún día, digamos, se está pensando qué es lo que va a reemplazarla, pero se usa típicamente la LIBOR o algo así, digamos. Entonces, R, voy a ponerle esta otra que es Q, que esa es la parte nueva. Q representa el tema de los dividendos. Las acciones pueden pagar dividendos y entonces una forma de pensar eso, ¿verdad? Se va a manejar como la Q, que es el rendimiento por los dividendos. Aquí el supuesto que se hace en esta nueva versión de la fórmula de Black-Scholes, pero digamos, no está muy modificada, es que el activo está pagando continuamente un dividendo, un poquito de dividendo. Obviamente eso no es realista, pero digamos, sale una fórmula bastante buena de eso. Y después la volatilidad del activo. ¿Ok? Entonces esa fórmula está dada por, en este caso, vamos a ponerlo, es S por N de, ¿ok? Menos K E a la menos R menos Q. Digamos, el Q lo que va a aparecer siempre es como restándoselo al R. R menos Q por tau, ¿ok? Por N de menos sigma raíz cuadrada de T. ¿Ok? Y entonces esta D va a estar dada por logaritmo natural de S sobre K más R menos Q por tau por sobre sigma raíz de tau más sigma raíz de tau sobre 2. ¿Okay? Entonces, esta es una modificación que realmente no es muy, digamos, no le está metiendo mucho, pero sí a la fórmula, pero sí lo que está diciendo es, ya, hay que tomar también en cuenta si el instrumento, si el activo subyacente paga un dividendo. Esto va a ser útil para cuando veamos opciones reales, también considerar eso, que sí, puede ser que un activo va pagando ciertos dividendos y eso pues es importante. ¿Ok? Entonces, digamos aquí habíamos visto varias cosas de esta fórmula, ¿verdad? La primera es que el delta, ¿se acuerdan que era como una especie de para a la hora de construir la cartera replicante, cuánto tengo que comprar del activo subyacente? Y en este caso es NDD y esto pues está entre 0 y 1, ¿ok? Está entre 0 y 1. Y entonces ahora lo que vamos a ver es un poquito, digamos, la estática comparativa, por decirlo así, los factores, cómo afectan. Y entonces ustedes la forma en que pueden pensar en esos factores es cómo afectan a la D, cómo afecta, digamos, a toda esta fórmula, ¿verdad? Pero antes, digamos, sí, aunque sí lo pueden ver con la fórmula, lo más importante quizá es que, ¿cómo se llama? Entiendan la intuición. Wendy, ¿tenía alguna pregunta? No, ok. No, profe. No sé por qué se me prendió ahí. Qué raro, siempre pregunto. Está bien, está bien, está bien. Preguntar está bien. Ok, entonces vamos a ir viendo los factores y vamos a ver cómo afecta a la opción call y a la opción put. La opción put pues se saca muy fácilmente por la paridad put-call y entonces vamos a ver los factores. ¿Ok? Y esto es muy importante uno tenerlo en la cabeza más o menos bien. Como les digo, esta es una fórmula, digamos, vean que es de las primeras que estamos viendo en finanzas corporativas, pues es muy importante, ¿verdad? Digamos, aparte del KPM y todas esas otras cosas, esta es de las fórmulas más importantes. Y entonces es bueno no solo saber calcularla, bueno, de hecho,
esto uno normalmente puede bajarla en alguna aplicación. Tal vez la que yo les puedo recomendar para Android es una que se llama Options Suite. ¿Okay? Y entonces esa la pueden bajar ahí en Android, que me imagino que muchos tienen Android. Aquí levanten la mano los que tengan solo iOS, iPhone. Veo que todos somos un Android, ok. Ah, sí, Cristina tiene, ok, el iPhone. Bueno, entonces yo también uso eso y realmente es que no hay aplicaciones tan buenas como las de Android, pero nada más para que sepan, ya después a Cristina, pues ahí le paso tal vez alguna que, ahí Edgar también tiene iPhone. Bueno, ya después les diré, ¿verdad? Que puede ser una buena opción o una más o menos opción con el iOS. Pero este Option Suite, y entonces típicamente pues ya esas son fórmulas, digamos, o digamos aplicaciones donde ya uno pueda, digamos, calcular de ahí todos los valores de las opciones o, digamos, también sacar las volatilidades implícitas que pueden ser muy interesantes. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el factor. Vamos a ver el primer factor que es S, el valor del activo subyacente. Imagínense que eso aumenta. ¿Qué le va a pasar al valor de la opción call? Viendo esta fórmula. La opción, digamos, S sube, ¿qué le va a pasar a la opción call? Va a subir también. Ok, y tal vez ¿por qué? Intuitivamente no sé, Ok, bueno, pero viendo la fórmula sí. ok, viendo la fórmula uno lo ve que, digamos, ¿por qué? Porque el S está subiendo y porque el D también va a subir, entonces la acumulada va a subir, ¿verdad? Entonces, esa, digamos, digamos, ahí uno ve que es positivo. La razón intuitiva tal vez es que si el activo sube de precio, ¿qué le va a pasar a la probabilidad mía de ejercer en mi opción? Va a ser mayor. Ok, entonces, digamos, probabilidad de ejercer sube, ¿verdad? Entonces, sube. Entonces, eso es, digamos, ahí. Igualmente, digamos, digamos, ese tipo de razonamiento, la opción put va a valer menos. ¿Okay? Por lo general, con una excepción, lo que sea bueno para la opción call es malo para la opción put, ¿verdad? Más, pero con una excepción. Entonces, digamos, está ese primer paso, digamos, ese primer factor. Otro factor sería K. Si el K aumenta, también uno viendo la fórmula, uno puede ver que la opción call va a bajar de precio, la opción put va a subir. También uno podría aquí pensar que la probabilidad baja, la probabilidad de ejercer baja si digamos, el activo, perdón, si el precio de ejercicio sube. ¿Okay? Bien, este es uno de los factores más importantes, ¿verdad? En el precio de las opciones en general, que es el sigma. Imagínense que el sigma aumenta. Si el sigma aumenta, entonces, ¿qué le va a pasar al valor del activo? Va a disminuir. No, Eso es que aumenta la volatilidad. si aumenta la volatilidad. Entonces, tal vez la intuición, vamos a ver, en ambos casos es positivo. Este es digamos, ese es uno de los casos donde les decía que sí se mueve igual para ambos. La intuición no sale muy claro, digamos, de la fórmula, porque en la fórmula ustedes ven que el sigma aparece por todo lado. Okay, la intuición tiene que ver con digamos, la forma de repago digamos, de la opción call y la opción put. ¿Se acuerdan ustedes qué característica tenían esa función de repago? Sí, sí, no sé, ahí tenía que ver con convexidad o con... Sí que es convexa y nunca como toca cero. Ok, es convexa. Y entonces, ¿se acuerdan que la convexidad implica como una amor al riesgo, ¿verdad? Entonces significa que entre más, digamos, volatilidad hay, entonces esa vale más. ¿Ok? A ustedes que llevaron economía financiera, eso yo creo que lo entienden bien.
Otra forma de pensarlo tal vez es porque, digamos, tanto la opción call como la opción put es como una especie de seguro. Y entonces, digamos, al subir la volatilidad, ese seguro se vuelve más valioso. Pero, digamos, voy a ponerlo aquí por convexidad de repago. ¿Okay? Pero también el tema del seguro quizá es una forma también para explicárselo a alguien que nunca ha visto esta forma y no sabe nada de finanzas o economía financiera. ¿Ok? Entonces, bien, esa es una. Esta otra, vamos a ver, vamos a pensar en el Tau y aumenta, y esto es vamos a primero ver la opción americana. También, digamos, aquí esta fórmula inicial se hizo para la opción europea. También uno en estas aplicaciones puede decirle, no, yo quiero que calcule la opción americana, que igual es como una especie de pequeño cambio, pero empecemos con la opción americana. Aumenta el precio, perdón, aumenta el Tau. ¿Qué le va a pasar al valor de los activos? También en este caso va a pasar que aumenta. De nuevo, aquí tal vez la intuición más fácil de verlo. Vamos a ver, hay dos formas de verlo. Digamos, una forma es que me están dando un seguro por un periodo más largo. Entonces ese seguro vale más. Otra forma de pensarlo es la siguiente, es que la volatilidad total, digamos, de la opción, realmente es sigma por raíz cuadrada de tau. ¿Okay? Entonces, eso representa la volatilidad, digamos, total que hay ahí. Y entonces, también otra forma de verlo es que el tau también está afectando la volatilidad, digamos, porque lo multiplica ahí. Y entonces también está relacionada con la volatilidad de la opción. Ok, ¿preguntas al respecto? ¿O clarificaciones? No sé si más o menos todo va quedando más o menos claro. Pero sí es muy importante que le vayamos agarrando la intuición. Sí, Felipe. Profe, solo para a ver si lo entendí muy bien, sigma por la raíz de tau es la volatilidad total. Sí, la volatilidad total. Más o menos lo que, digamos, voy a explicar un poquito eso, tal vez es importante, digamos, ¿por qué es que eso funciona así? Digamos, lo que funciona así es que, digamos, este movimiento browniano, usted lo que va teniendo es una volatilidad en cada subperiodo. Digamos que usted tenga delta tau. Y entonces lo que va a significar es que en cada periodo usted la varianza va a ser sigma al cuadrado por delta tau y en este otro sería sigma al cuadrado por delta tau. En el supuesto de Black-Scholes, todo eso, digamos, siempre es la misma volatilidad, aunque uno después eso también lo puede cambiar. Y, digamos, imagínense que estoy agarrando 3 subperiodos. Entonces uno dice, bueno, digamos, la volatilidad en cada subperiodo es eso. Pero la varianza es sigma al cuadrado por delta tau. Entonces, y además hay otra cosa que es importante, es que las varianzas entre sí tienen, digamos, no hay como autocorrelación en el tiempo, ¿verdad? Es un supuesto ahí. Y entonces, para agarrar estas, pues simple y sencillamente las sumo y entonces me queda, digamos, sigma al cuadrado por 3 por delta tau. Y entonces lo que, esa es la varianza total. Y entonces la desviación estándar es simple y sencillamente la raíz cuadrada. Perdón, y esto es delta tau. Y entonces la desviación estándar va a ser sigma por raíz cuadrada de 3 delta tau. Ve que el 3 aquí es el, digamos, lo que quiero decir es que el tiempo tiene, digamos, entra en la desviación estándar, pero como una raíz cuadrada. La razón que entra como una raíz cuadrada es que él es, digamos, independiente entre pedacitos de la varianza. No sé, Felipe, si eso ayudó o enredó. No, sí, entendí. Okay. Excelente. Ok, bien, bueno. Entonces, ok, eso es bueno como para uno tenerlo en la cabeza, ¿verdad? Que sí como que afectan las dos cosas. La varianza, pues la varianza es como por periodo, pero puedo yo tener muchos periodos, ¿ok? Entonces tenemos esa parte y vamos ahora a considerar tau si sube en el caso de la opción europea.
Ok, entonces en la opción europea para el call, efectivamente también aumenta el valor. De nuevo, el efecto más importante es por eso de la volatilidad. En la opción put resulta que tiene un signo incierto. Por lo general es positivo, pero tiene un signo incierto porque ahí juega otra cosa, que digamos en la opción put, ¿cómo decirlo? Digamos, el costo para mí digamos, de la cartera replicante es el valor presente de K, más o menos. Y ese valor presente puede ser que si el TEL lo tiro muy hacia adelante, entonces baje el valor de la cartera. Ese es el otro efecto. Eso es como una cosa, si no lo entienden ahora, tampoco no se preocupen demasiado, ¿verdad? Pero digamos, son ya como refinando, ir hilando más fino, ¿verdad? Pero nada más tiene ese posible efecto ahí, ¿verdad? ¿Okay? Otro factor que afecta aquí es R. Si el R aumenta, entonces tiene un valor, tiene un efecto positivo sobre el valor de la opción put call y un efecto negativo sobre la opción call. Entonces, tiene que ver con el costo de la cartera replicada. Okay. Nada más para, también no me voy a detener demasiado en este R. Resulta que el R no afecta además, digamos, cambios en R muy fuertes no terminan afectando el valor de las opciones mucho. Entonces es un valor que por lo general uno no le presta demasiada atención porque no afecta tanto el precio de la opción. ¿Okay? Entonces nada más para que sepan eso. A ver, sí me interesa ver lo que es el Q. Si el Q aumenta, entonces, tal vez aquí veamos, antes para tratar de ver la intuición, digamos, imagínense, ¿se acuerdan ustedes qué le pasaba al precio de una acción cuando la acción pagaba un dividendo? Era que bajaba. Bajaba así, ¿verdad? Porque ya la gente sí, ya es un flujo de caja menos que voy a recibir. Y entonces la intuición va muy por ese lado, ¿verdad? Va a decir, bueno, ¿cuál es el efecto de un dividendo sobre el activo subyacente? Entonces, ¿cómo el dividendo baja el valor del activo subyacente? Entonces, necesariamente tiene que bajar el valor de la opción call. ¿Cómo baja el valor del activo subyacente? También necesariamente tiene que subir el valor de la opción call. Entonces, esto es, si Q aumenta, S disminuye. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la intuición, ¿verdad? ¿Por qué? No sé si tienen preguntas de la fórmula. Okay. Bien, entonces ahora vamos a ver también para seguir viendo un poco más digamos, de la estática comparativa, vamos a ver algunas estáticas comparativas. ¿Okay? Y entonces vamos a ir de más intuitivo a menos intuitivo. ¿Okay? Vamos a empezar con lo fácil y después vamos a terminar con lo más o menos difícil. Ok, entonces la primera estática comparativa, entonces imagínense que S tiende hacia cero. El activo subyacente vale cada vez, digamos, se acerca a cero. ¿Qué le va a pasar al valor de la opción? De la opción call. ¿Qué vamos a hacer, digamos, la opción call? Y vamos a poner el comentario. ¿Okay? Imagínense que S va hacia cero. ¿A cuánto va a valer la opción call? 0. Sí, efectivamente. 0. Y entonces igual, ¿por qué no ejerzo? Ok, ahora sí, vamos a ver. Imagínense que S tiende a más infinito. ¿Qué le va a pasar al valor de la opción call? Igual sería más infinito. Ok, sí, más infinito, menos K, pero digamos, el K entonces ejerzo y gano mucho. Okay, entonces aquí el comentario es que ejerzo, gano mucho. Ok, bien. Entonces esa es la primera estática comparativa, más o menos sencilla. Vamos a otra también más o menos sencilla. Y entonces es que imagínense que el K tiende a cero. ¿Okay? Es decir, el precio de ejercicio tiende a cero. ¿Qué le va a pasar al valor de la opción?
Sí, no, no, 0 también. No, vamos a ver, ¿se acuerdan? El precio de ejercicio Ah, es el ujú. precio al que yo compro el activo. Entonces me están diciendo, ahí le estoy bajando el precio. La pregunta es, ¿voy a ejercer o no voy a ejercer? Sí. Felipe, si el precio Sí, lo baja. no. No, no Es que, ejerzo sí, porque sale más barato comprarlo afuera, ¿no? Acuérdense, digamos, lo que me están diciendo es una opción de compra. Imagínense, piénselo, tal vez no como una acción, sino Wendy, yo le digo, este lote, yo le voy a dar a usted la opción de compra y se lo voy a vender súper barato. Ah, sí, más bien entonces sí, porque puedo comprarlo muy barato ejerciendo. Ok, entonces voy a querer ejercer y voy a ganar ese, digamos, ese, ¿verdad? En general, ¿verdad? Ejerzo y gano, digamos, y gano ese. Qué bien. Eso es bueno ir uno agarrando, como de nuevo, como ustedes nunca lo han visto, tienen que como ir a, un poco, digamos, adaptándose, acostumbrándose a esto, ¿verdad? Entonces, esa es la primera. Ahora, imagínense que K va a más infinito. Profe, para ver si entiendo. Eso quiere decir que me lo van a puedo comprar carísimo. Sí, eso es, digamos, el precio que yo le puse para el lote es súper alto. Ok, sí, entonces no ejerzo y lo que me gano es casi cero. Ok, es cero, entonces no. Entonces, la razón es que no ejerzo. ¿Ok? Ok. Ok, entonces, digamos, esa parte ahí, bien. Entonces, eso lo tenemos aquí. Ok, ahora, digamos, esas son las primeras estáticas comparativas ahí, más o menos fáciles. Entonces, ahora vamos a ver estas, son intermedias. Imagínense que el S es menor que K y el T, el tau, va hacia cero. ¿Qué le va a pasar al valor de la opción? Va hacia cero, porque lo puedo comprar en el mercado más barato de lo que ejerzo. Ok, entonces vamos a ver, entonces significa que no, digamos, no ejerzo, ¿verdad? Porque no ejerzo. Y ya digamos, ya porque se está acabando el tiempo. Ahora veamos este otro caso. S es mayor que K y tau va hacia cero. ¿Qué le va a pasar al valor de la opción? Va a aumentar. Pero no sé si es infinito. No, la idea, digamos, ¿voy a ejercer o no voy a ejercer? Digamos, ahorita, tal y como está eso, Sí, sí voy a ejercer, ¿verdad? Entonces, ella va a ok. valer, esta opción va a valer S menos K. Ok. Que voy a ejercer. ¿Okay? Ya si sube o si baja, de hecho va a bajar, pero digamos, ¿cómo se llama? Va a tender hacia S menos K. ¿Ok? ¿Ok? Y vamos a ver este otro, este ya es un poquillo más raro, ¿verdad? Es tau, imagínense que tau tiende hacia infinito. Uno podría verlo aquí en esa fórmula, ¿verdad? Tau tiende hacia infinito. Vean que, ok, bueno, aquí tal vez no queda tan claro. Tau tiende a infinito. Entonces, lo que va a pasar aquí es que la opción C va a tender hacia S. Entonces, intuición de esto. Primero que nada es que la volatilidad, digamos, la volatilidad total, que ustedes se acuerdan que era igual a sigma por raíz cuadrada de tau, se va a ir para infinito. Entonces, digamos, por la convexidad, eso me gusta. También hay otra cosa que en el caso de digamos, del valor presente, digamos, del valor de la cartera replicante era que yo tenía que pedir prestado. Entonces yo tengo que pedir prestado muy poquito porque tengo tanto tiempo para generar ese que entonces de ahí eso es poquito. Entonces solo me queda el primer término de la ecuación de Black-Scholes. ¿Ok? Más o menos claro. De nuevo, ya vamos hacia cosas que no son tan intuitivas, ¿verdad? Por lo menos la primera vez que se ve. Entonces vamos ahora a ver esto. Esta es un poco distinta. Entonces imagínense, ya no está relacionada con la tercera, pero es distinta. Imagínense que S es menor que el valor actual de K.
¿ok? E imagínense que ahora la volatilidad tiende hacia cero. A ver, cuando la volatilidad tiende hacia cero, ¿qué es lo que va a pasar con el activo? ¿Y se va a mantener constante el precio? Vamos a ver, vamos a pensar ¿O en, no? vamos a pensar un momento en el precio. Sí, digamos, el precio no se va a mover tanto, Wendy, efectivamente. Y entonces una pregunta, y se va, ese activo conforme la volatilidad tiende a cero, ¿se va a parecer a un activo libre de riesgo o no? ¿Qué les parece si la volatilidad tiende a cero? Luis. Sí, correcto. Yo diría que sí. Entonces, digamos, y un activo libre de riesgo no sería como un bono, pero entonces no es que no se mueva, sino que se va a mover a una tasa R por periodo, ¿verdad? Bueno, entonces estamos diciendo la volatilidad tiende a cero. El activo va a ir subiendo un poquito, poquito a poquito, pero va a llegar a ser va a estar más arriba de acá o no. ¿Qué piensan ustedes? Tal y como les dije, ¿verdad? Que pasaba que se vuelve un activo libre de riesgo y entonces él se mueve a una tasa R. Pero es que habíamos visto que las opciones de call y put eran como muy riesgosas. Sí, son convexas. Sí, pero entonces sí, son convexas, pero la pregunta estoy suponiendo que esto, ¿verdad? Que qué le pasa al activo, ¿lo voy a ejercer o no lo voy a ejercer? Ok, Yo diría que no Yo es diría que eso. sí. Ajá. ok, la respuesta es que no. Ok, la respuesta es que no. Porque el activo va a ir subiendo el precio, pero muy poquito, y como supusimos que era menor que el valor actual de K, entonces, y el valor actual se usa usando la tasa R, entonces significa que nunca le voy a llegar. ¿Okay? Digamos, entonces, la explicación. Sigma se mueve hacia cero, es como libre, el S como libre de riesgo. Entonces, él se mueve, sube a una tasa R continua y básicamente no llega, no va a llegar, no va a superar acá, ¿okay? Por este supuesto que dice aquí. ¿Okay? Entonces tenemos esa comparativo, estática comparativa que es un poco, digamos, hay que pensar, la verdad. Ahora vamos a ver otro caso también, digamos que es el complementario. Imagínense que S es mayor que el valor actual de K y la volatilidad tiende hacia cero. Entonces la pregunta aquí, ¿va o no va a llegar, va o no va a superar el activo subyacente al precio de ejercicio? Vemos en el caso anterior que no le llegaba. ¿Aquí le llega o no le llega? ¿Qué piensan ustedes? Ok, básicamente sí llega. Sí llega. Okay. Profe, no entiendo. ¿Por qué llega? Porque, digamos, es que esto todo depende, digamos, lo de la volatilidad cero, pues lo que me dice, vea, si es una volatilidad cero, es como activo libre de riesgo. Y entonces una tasa R. Y entonces la pregunta es si llega o no llega. Y el llegar o no llegar depende de las condiciones iniciales. Y entonces las condiciones iniciales son exactamente estas que les acabo de decir, ¿verdad? Si la condición inicial era esta, es si le llega. Si la condición inicial era la de arriba, no le llega. ¿Ok? Wendy, no sé si queda claro. Sí, profe, voy a pensarlo y si no, Ok, sí, este cualquier es cosa para le pensar. pregunto. Este es para pensarlo, para Profe, ver. Pero ¿Sí? se podría ver como que o sea, al tener una volatilidad nula, Sí. como que las cosas se van a mantener a lo largo del tiempo. O sea, como Sí, que y entonces, ajá. sí, se van a mantener, pero significa que él, al ser un activo libre de riesgo, no es que no se mueva, pero se va a mover a una tasa R muy fija, o fija, ¿verdad? Básicamente, porque es como un bono, ¿verdad? Un bono conforme va acercándose a su precio, digamos, a su momento de expiración, ese bono va valiendo más, suponiendo que es, por ejemplo, un bono cupón cero. ¿Ok? Bien.
Ok, vamos ahora a esta otra. Esta sí, más o menos no está intuitiva, pero ustedes tal vez tienen claro esto. Imagínense que la volatilidad tiende hacia infinito. Ok, ¿qué le va a pasar a la opción? ¿Eso es bueno o malo para el valor de la opción? Ya habíamos dicho algo acerca de la volatilidad. Es bueno, Que es bueno. que es riesgosa. Ok, porque no es porque es riesgosa, es amante al riesgo, tal vez. Es Ok. amante al riesgo. Okay. También es riesgosa, pero digamos, pero lo más importante es que sea amante al riesgo. Ok. Entonces, el C tiende a S. Ok. Entonces, eso es ¿y por qué? Digamos, la volatilidad me gusta mucho. Ok, me gusta. Ok, bien. Y entonces, ahora vamos a este último, estática comparativa. Esta, digamos, no es especialmente difícil, ¿verdad? Pero nada más la puse al final, que R tiende a más infinito. Y entonces, esto aquí lo que va a pasar es que C tiende hacia S. ¿Ok? Y la razón, tal vez es más fácil de verla con la fórmula, es que el valor actual de K tiende a 0. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, y eso tiene que ver con digamos, la cartera replicante. ¿Ok? Bien, perfecto. Vamos ahora a pasar de marchas y vamos a hablar un momentito del VIX. ¿Ok? Entonces, el VIX, no sé si alguno de ustedes se puso a leer qué era el VIX. Yo leí como que era un índice de la volatilidad de Sí. las opciones del S&P 500. Muy bien, bueno, ok, eso es lo que es el VIX. Entonces, como les decía, a veces lo que es interesante es uno, a partir del valor de las opciones, calcular la volatilidad que implica eso. Y entonces, digamos, eso es y entonces eso para el S&P 500 se llama el VIX. Es una de las variables financieras, por decirlo así, que la gente se fija mucho porque le dice qué es lo que el mercado piensa que va a ser la volatilidad en el futuro, ¿verdad? El VIX en concreto, que es una de las que más se ven, digamos que ustedes si se meten en Yahoo Finance o en investing.com, esa es de los primeros instrumentos que aparece ahí, ¿verdad? Entonces, y entonces lo que me dice es la volatilidad en los próximos 30 días. ¿Ok? Eso, y entonces, una cosa que es interesante del VIX es que es un instrumento financiero. Es decir, que yo puedo comprar y vender en sí ese instrumento financiero. Pregunto, ¿cuándo comprarían ustedes ese instrumento y para qué les serviría comprar ese instrumento, un VIX? Como para compensar si uno tiene algún instrumento que perdería plata si tiene mucha volatilidad. Sí, exactamente. Es como una especie de, digamos, ahí claramente es un seguro, ¿verdad? Es un seguro que yo puedo comprar. O si yo quiero, digamos, como un seguro, si quieres, digamos, si tengo pensando en mi cartera. O puede ser simple y sencillamente por razones especulativas. Es decir, que yo pienso, digamos, que yo digo, no, yo le voy a apostar a que va a subir la volatilidad, entonces yo compro el VIX. O yo pienso, no, la volatilidad realmente va a bajar, entonces yo más bien vendería al descubierto o vendería un VIX. ¿Ok? Bien, entonces este es un instrumento que sacó el Chicago Board of Options Exchange. Eso es digamos, en Chicago que se dedica a los derivados financieros. Y el primer, digamos, instrumento salió en 1993. Uno de nuevo lo puede comprar y vender, digamos, de manera muy, digamos, es de los instrumentos más vendidos, ¿verdad? Por ahí. ¿Ok? ¿Qué más les quería decir acerca de él? Bueno, una cosa que es interesante, que es el gráfico que sigue ahí, es que en realidad el VIX me dice cuál va a ser la volatilidad del futuro. Y una pregunta que uno se puede hacer es si es un buen predictor o no es un buen predictor. ¿Ustedes qué piensan? Viendo el gráfico, digamos, está el gráfico grande y el chiquitito, ¿verdad? Que está aquí.
que me muestra el VIX y la volatilidad realizada, ¿verdad? La que de hecho se da. ¿Qué les parece a ustedes? Pedro o Edgar. Pues, como lo veo, Y es como que como- digamos, está un poco anticipada, pero igual parece que sí sigue el comportamiento. Que sí lo anticipa. De hecho, eso es lo que se trata, ¿verdad? Que anticipe lo que va a pasar. Entonces, de hecho, que, digamos, es un buen predictor. Ustedes en macroeconometría, eh, hay todos estos modelos GARCH, ¿verdad? Que lo que están tratando de predecir es, por ejemplo, la volatilidad de X cosa, ¿verdad? Y entonces, una de las aplicaciones más importantes para de los GARCH son para las volatilidades de los rendimientos de mercado. Y entonces esos pueden ser autorregresivos, tienen un montón de cosas. Una de las cosas que se ha estudiado, digamos, por Sims y varios de estos otros, es que si meterle esa variable, que es la volatilidad implícita, si le mejora, digamos, el pronóstico y efectivamente le mejora, si pudiera ser que sea la variable única y perfecta, que normalmente no lo es, pero es bastante buena. Si fuera única y perfecta, pues sería una variable que a la hora de correr esa regresión, pues le daría digamos, un valor, digamos, la constante 1, perdón, constante 0 y digamos, la pendiente de 1, ¿verdad? Entonces, pero el hecho es de que sí es un bastante buen predictor de la volatilidad. Y entonces eso en general es bastante útil, ya que me dice decir, bueno, sí, yo pienso, o el mercado piensa que el mercado va a tener una volatilidad tanto en el próximo mes. ¿Okay? Preguntas acerca del VIX. Profe, digamos, el éxito de este índice, entre comillas, no está dado porque tal vez muchos agentes lo tienen a la mano y entonces eso les hace comportarse de cierta forma. Bueno, digamos, si pudiera pasar, ¿verdad? También uno lo puede calcular, digamos, uno pudiera usar datos antes de que se transara en el mercado y si eso, digamos, eso es en base a las opciones call y put, y si antes de que se transara en el mercado, si predecía también las volatilidades realizadas y si lo hacía, ¿verdad? Entonces, digamos, yo entiendo como la pregunta de Edgar, ¿verdad? Que si es como una especie de huevo gallina, ¿verdad? Que ya que lo usan, y por eso funciona. Pero digamos, por ejemplo, yo me puse a calcularlo para de los años antes de 1890, 1930 y sí predecía las volatilidades realizadas. Pedro tenía una pregunta. No, era parecido, que si era algún tipo de profecía autocumplida, Sí, digamos, gracias, como profe. Sí, que sí, ellos pero lo veían y por eso actuaban. podría ser, pero no lo es, ¿verdad? Hay una excepción de las predicciones, digamos, donde, digamos, no pega, y es, digamos, alrededor de las crisis. Digamos, por ejemplo, en la crisis financiera del 2008, digamos, en ese mes específico de agosto del 2007, no lo predijo, ¿verdad? Entonces, eso tiene cierta lógica, ¿verdad? Porque si de hecho yo lo predijera, ¿cómo se llama? Y el mercado debería cambiar. De nuevo, la excepción, hay una excepción también a la excepción, ¿verdad? Es decir, que hay un momento donde sí se predijo algo, ¿verdad? Que es para el crash de 1929. Si uno veía la volatilidad implícita de ese momento, sí era mucho más, digamos, se disparó, ¿verdad? Todo el año 1929 antes de que se diera el crash. Pero bueno, esa es, digamos, y hay toda una historia detrás de eso, ¿ok? Bien, eso es como para algunas ideas. ¿Tienen más preguntas más acerca del VIX? Pero bueno, nada más para decirles, es un instrumento que se transa muchísimo en las bolsas de valores. Pues la gente directamente ya apuesta en él o lo usa, ¿verdad? Como una especie de cobertura de seguro. ¿Okay? Entonces, lo que quería enseñarles es, Profesor, ¿sí? ¿cómo se usa exactamente como seguro? Porque, digamos, lo que me deja duda es que, digamos, es cuando cambia la volatilidad, pero, por ejemplo, si yo compro acciones de algo y no sé si va a bajar o va a subir, entonces no. Tal vez póngalo de la siguiente manera. Imagínense que yo tengo mi cartera es el S&P 500. ¿Ok?
Y yo le digo, vea, además yo sé que cada vez que sube la volatilidad implícita, baja el precio, supongamos, ¿verdad? Entonces usted dice, hey, yo voy a comprar esta cartera, voy a comprar el VIX, y como yo sé que tienen una correlación negativa entre ellos, esa cartera combinada va a tener menos riesgo. Sí, pero digamos, siendo el SP500, y claro, porque el VIX es del SP500, pero si fuera otro tipo de cartera, Sí, entonces ahí lo que tengo que ver es si de veras tiene una correlación negativa o no, que por lo general sí lo tienen porque, digamos, porque aún el de una empresa, en particular Apple, se acuerda que tiene riesgo de mercado y riesgo idiosincrático. El riesgo de mercado de ahí está relacionado con el SP500, ¿verdad? ujú, ujú. De hecho, para Apple, que es como muy especial, yo podría comprar una volatilidad implícita de Apple, que también para Apple, ya, pero eso es por una acción que se compra y se vende mucho. Yo podría comprar eso. ¿Ok? No, ¿está claro? Está Sí, claro, sí, más o ok, menos. sí. Ok, bien. Entonces, la otra cosa que les quería enseñar era, ¿cómo se llama? Aquí tengo datos del 16 y el 19. Para Estados Unidos tengo el VIX, ¿cómo se llama? Y después les voy a enseñar un gráfico entonces tengo el VIX, que esa es de un mes, tengo el VIX de un año, entonces esa sí es una proxy de una volatilidad mucho más de largo plazo. Y entonces, no sé si les llama la atención el VIX de un año comparado con el VIX de un mes. Felipe. Es que no sé si el primer número que está en la segunda columna del VIX de un mes es un 1 o es el curso, es un 1, ¿verdad? Sí, es 19.66, sí. Ah, ok. Bueno, en general me parece llamativo que siempre que sea mayor, digamos, en un año. Entonces resulta que es un poco como el tema de las curvas de rendimiento. ¿Se acuerdan ustedes de las curvas de rendimiento que tienen una pendiente positiva? También eso tiende a pasar con, ¿cómo se llama? Con el VIX, ¿verdad? Que hay a mayor plazo, hay una mayor volatilidad implícita. Piénselo, tiene mucha relación con esa curva de rendimiento. Entonces, bueno, esa es la de Estados Unidos. Ahora, digamos, están esos otros países. Está la de Alemania, la de Japón. ¿Qué me dirían ustedes acerca de la volatilidad implícita de esos dos países comparada con la de Estados Unidos? Para el 2019 son más bajos, pero eso supongo que tiene que ver con el volumen de mercado, digamos, con cuánto se transa todos los días. Sí, digamos que el mercado, sí, el mercado de Estados Unidos es más, por lo general, le tiene más, digamos, mucho más valor. Y entonces eso algo afecta, pero bueno, también a ustedes les dice un poco, digamos, si hay incertidumbre de mercado en esos mercados. ¿Ok? Y el último, que puede ser, que es muy interesante, se llama el OVX, es la volatilidad implícita del petróleo. ¿Ok? Y digamos, así existen también para algunos activos riesgosos. ¿Qué les llama la atención de eso? Es muchísimo más alto. Es muchísimo más alto, ¿verdad? Efectivamente. Ok, bien. Ok. Y entonces, entonces uno puede a partir de eso calcular las cosas. Y de hecho, entonces eso es un resultado como muy general que muchas veces, digamos, los activos, digamos, los commodities, piensen el petróleo, pero también digamos, el oro o la leche o lo que sea, tienen volatilidades muchísimo más altas. ¿Por qué les parece que eso pasa? Y, ok, tal vez les digo la respuesta yo creo, no es, digamos, no, es que el tema, acuérdense, del SP500 es una cartera con 500 acciones, ¿verdad? Entonces la diversificación ahí definitivamente ayuda mucho, digamos, donde, mientras que el petróleo pues es un solo activo, ¿ok? Bien, les quería ahora enseñar otra cosa que es la evolución del VIX. ¿Cómo se llama? El VIX a un año. Vamos a ver si lo pueden ver, lo ven. Esto es de la página del Chicago Board of Options Exchange. Lo ven todos, más o menos.
Sí, sí se ve. Sí, profe, sí. Entonces esta es la de un año. Y entonces esto hay datos desde el 2007 hasta el 2021, obviamente. Entonces, ¿qué les llama la atención, digamos, esta figura, digamos, los brincos? ¿Dónde se dan esos brincos? Vean que ahí los tienen como marcados con letritas. En crisis económicas. Crisis, sí, económicas. Entonces, tenemos esta aquí, este primer brinco, aquí en noviembre del 2008. ¿Qué estaba pasando en el 2008? De la crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria. Aquí tenemos esta en el 2010. Vean que dice EU. Crisis del euro. Sí, digamos, era digamos, de la crisis de, ¿cómo se llama? De la deuda europea. Y entonces que hay varios países entraron y son muy carabarros. Aquí vea que dice, aquí dice, crisis en Italia. Y hace que el bono llegue al 7%. Y vea qué cara de barros, ¿verdad? Que pone, ¿quién pensaba que Italia iba a ser tan importante, verdad? Después aquí tiene el Brexit, aquí en Asia hay como una crisis, pero vea que esa crisis no afecta mucho al VIX. Y después vemos aquí la pandemia. ¿Qué piensan ustedes del efecto de la pandemia? Comparado con la crisis del 2008, para lo que es la volatilidad. Es menor, pero es más prolongada. Bueno, efectivamente hay varias cosas. Es menor, ¿verdad? Es decir, que está en 33, se compara con la crisis europea. Lo que pasa es que está durando mucho tiempo y ahorita, digamos, aún ahora está en 24%. ¿Ok? Bien, entonces, ok, ahí hay un tema. Entonces, lo que quería, entonces, esa es especialmente interesante. A ver, Profe, ¿sí? una pregunta, entonces digamos, ¿qué se considera alto y qué se considera bajo? Viendo el histórico, ¿verdad? Viendo el histórico. Ajá. Entonces, entonces vamos a ver una cosa más que les quería enseñar a ustedes del VIX, y tal vez esto, Wendy, ayuda a pensarlo, ¿verdad? Es que, y eso lo vimos digamos que el VIX es una medida hacia adelante, adelante, y entonces, especialmente, pues a mí la que me gusta más usar es la VIX de un año, VIX de un año, porque ella lo que me está diciendo es la volatilidad de largo plazo, es el más largo plazo que existe, ¿verdad? Si yo pudiera tener un VIX de 20 años, pues usaría ese, pero digamos, ya más o menos eso me dice algo, entonces, de largo plazo. Y voy a ponerlo entre comillas. Ok. Resulta, si ustedes se acuerdan, y esto es importante después a la hora de hacer ya la valoración de empresas, ¿se acuerdan del concepto de prima de mercado? ¿Qué era la prima de mercado? Por ejemplo, en el KPM. Es el premio que recibo yo por invertir en el mercado y no en un instrumento libre de riesgo. Ok, entonces lo vamos a poner aquí, Market Risk Premium es el ERM menos RF. Esto obviamente para el KPM es súper importante porque con eso luego tengo la tasa de descuento. Entonces nosotros habíamos visto en el curso de economía financiera que esto era igual a gamma por sigma al cuadrado. Entonces, ¿dónde el gamma? ¿Se acuerdan el gamma? ¿Qué era? En economía financiera. Les voy a versión al riesgo relativo. Ok, y entonces aquí, para el signo, aquí lo que es interesante es que puedo usar este VIX de un año. ¿Ok? Puedo usar el VIX de un año. Y entonces, lo que habíamos, bueno, yo lo había calculado en cierto momento, es ahí con, para este periodo, digamos, del 2007 al 2021, que el gamma salía en 1.34, digamos, un número que más o menos podemos funcionar ahí.
Y entonces lo que quiero es enseñarles antes y después de la crisis de la pandemia, ¿verdad? Entonces, en enero del 2020, el VIX a un año estaba en 17.76. 17.76 significa que estaba en punto 17.76 y ahora para abril del 2021 está en 24.24 y vean que ha bajado, ¿verdad? Es decir, que ya, digamos, está bajando porque ya Inglaterra y Estados Unidos ya están saliendo de la pandemia, ¿verdad? Entonces eso afecta ahí. Entonces, lo que quería enseñarles es la prima de mercado. Lo que voy a hacer con esta prima de mercado es simple y sencillamente usar estos números. Y entonces la prima de mercado de antes de la crisis estaba en 4.22% y ahora está en 7.48%. ¿Qué les parece? ¿Tiene un impacto fuerte o no muy fuerte este cambio en volatilidades sobre la prima de mercado? Esta es una prima de mercado que ve hacia el futuro, ¿verdad? Sí, sí, el impacto es fuerte. Es muy fuerte. Sí, Sí, casi la Sí. duplica. sí. Sí. Entonces hay una cosa, ¿verdad? Esa es una primera cosa. La otra cosa, y que es como ya más detalle y se está estudiando en este momento, es que vamos a ver que la volatilidad implícita sí subió bastante. Lo que pasa es que eso esconde muchas diferencias dentro de lo que, digamos, dentro de la composición, porque hay empresas en la crisis a las que le ha ido muy bien. Ejemplo, empresas que les haya ido muy bien en la crisis. O Apple. Apple, Zoom. porque vende iPads y cosas así que todos tenemos que usar para estar en Zoom. A Google, a Facebook les ha ido muy bien. ¿Por qué? Les ha ido muy bien. Por publicidad, más que todo. Publicidad digital. A Amazon, ¿cómo piensan que les ha ido? También les ha ido muy bien. Bien, entonces hay gente que ha claros ganadores y hay claros perdedores. ¿A quién le ha ido muy mal? Las aerolíneas. Aerolíneas, a Boeing, ¿verdad? Que fabrica aviones. Edgar. A la industria también. Algunos tipos de industria, digamos, digamos, de restaurantes, todo eso, ¿verdad? Eso también pues se da en Costa Rica. Igual, ¿verdad? Hay ganadores y perdedores. Pero bueno, el hecho es de que en conjunto la volatilidad sí ha subido y vemos que significativamente. Como uno, digamos, aquí está en desviaciones estándar, pero vea que a la hora de poner, digamos, en precios, es el cuadrado, ¿verdad? Entonces el cuadrado pues sí que ha cambiado bastante. Ok, bien. Pregunta acerca del VIX. Nada, ok. Ok, bueno, entonces ahora lo que quiero es enseñarles, digamos, el tema de opciones reales. Profesor, una pregunta, cuando uno lo usa en alguna fórmula, digamos que está sigma cuadrado, ¿el VIX es el sigma cuadrado o es el sigma? Es el sigma al cuadrado por lo general. Y de todas maneras, vea que el VIX, digamos, si usted se fija en, digamos, cuando aparece en Investing o en Yahoo, el VIX de un año aquí le va a aparecer como 24. 24 significa que es un 24%, pero es para que la gente lo entienda, ¿verdad? Para que no, digamos, ya solo los economistas trabajamos, sabemos que eso es un porcentaje. Diego, no sé si queda claro. Sí, gracias. Sí, y es el cuadrado que se usa, pero bueno, digamos, pero a mí el VIX solo me paga la desviación estándar, ¿verdad? Nada más saber eso. ¿Ok? Y de nuevo, se hace para que sea como más intuitivo, para que la gente cuando compra y vende sepa las cosas un poco más. Ok, bien. Entonces, vamos a ver el tema de las opciones reales. Vamos a ver, se los voy a explicar de esta manera. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué limitaciones del banco? ¿Okay? Del banco. Entonces, aquí, imagínense que yo tengo, no sé, quiero hacer un restaurante y yo digo el ban del restaurante, digamos, supongamos a 20 años, es -2. ¿Qué limitante tiene este análisis del ban? ¿Cómo es que yo hago, digamos, cómo hago yo el valor actual neto? ¿Cómo lo calculo?
descontando los flujos de caja de los años que uno pronostica, digamos, y trayéndolos a valor presente. Ok, bien. Entonces, ahora desmenucemos eso un poquito. Entonces, es de valor actual de flujos de caja de los periodos. Y los flujos de caja de los periodos, ¿cómo los calculo? Digamos, Con pensemos los en este estados restaurante. financieros. Ok, sí, pensemos en el restaurante. Digamos, tengo este restaurante y digo, ok, bueno, yo tengo mis estados financieros, pero típicamente es ¿con qué empiezo y qué le quito? A las ventas menos los costos de ventas. Ventas menos costos de los bienes vendidos ¿verdad? Ok. Luego los Entonces, costos operativos. o bueno, digamos, esto podríamos decir que esto es como el Q menos el costo, digamos, costo variable por, perdón, menos los costos operativos, menos SGA por T. Pongamos esto de alguna manera así. Imaginémonos que esto es precio menos costos variables por Q menos gastos administrativos. Pongámoslo que, dejémoslo así para hacerlo sencillo. Entonces, no, pensemos un momento, digamos, de mi restaurante. Tengo un restaurante, digamos, en San Carlos, en la Fortuna de San Carlos. Y la pregunta, y entonces eso para años T igual a 1 hasta 20. Entonces, ¿y las ventas cómo las calculo? Este Q, por ejemplo. Y tiene que hacer proyecciones de demanda para ver cuánto puede vender cada año. Ok, hago proyecciones de demanda. Bueno, también depende de la oferta. Digamos, un restaurante, ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta, digamos, a la hora de su oferta? La competencia. Bueno, la competencia, pero hagamos algo más básico, digamos, si digamos, yo digo que voy a tener 20 comensales por día o en el almuerzo. ¿Eso de qué va a depender para mí, para el restaurante? Una cosa muy sencilla. ¿Qué tan rica sea su comida? Sí, bueno, sí, eso. Vamos a ver, por muy rica que sea mi comida, si yo solo tengo una mesa, Ah, ok. ¿verdad? De cantidad de meses. Sí, es su capa. Sí, mi capacidad, ¿verdad? Decir, bueno, cuántas mesas tengo, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que no es muy realista es lo siguiente, es que yo voy a hacer esa proyección por 20 años. Obviamente, en 20 años pueden pasar muchas cosas. Imagínense que resulta que la zona de la Fortuna de San Carlos tiene un boom porque salió, no sé, en el Financial Times como el lugar ideal para vivir o para ir de paseo, ¿verdad? ¿Qué pasaría en una situación como esa en que, digamos, que pase una noticia tan buena como esa? ¿Yo reaccionaría a ella como dueño del restaurante o no? Sí, claro. ¿Qué haría, por ejemplo, Felipe? Trataría de meter más mesas. Le metes afuera, sí. Mesas afuera, puedo subir los precios, podría subir También. los precios, Ajá. digamos, digamos, pasa eso. Ahora imagínense lo contrario, imagínense que, no sé, que estalla el volcán Arenal y entonces la gente se asusta mucho de ir ahí a la zona de la Fortuna. ¿Qué puedo hacer? Poner promociones. Bajar los precios, podría bajar los precios, ¿qué más puedo hacer? Y baja entonces la capacidad productiva que tiene. Baja la capacidad productiva, bajo los gastos operativos. Entonces, el asunto es de que, digamos, en realidad, el problema es que el BAN normalmente no toma en cuenta la flexibilidad. ¿Okay? La flexibilidad. Y entonces, básicamente estoy bajo un escenario fijo, pero no estoy tomando en cuenta que si las cosas se ponen bien, pues puedo explotarlas más. Si se ponen mal, puedo. Una cosa, por supuesto, que también puedo hacer con el restaurante es cerrarlo. Si la cosa está suficientemente fea, eso es parte de mi flexibilidad de las cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. Ahora, por ejemplo, con el cierre esta próxima semana, pues sí, habrá muchos restaurantes que van a cerrar temporalmente, ¿verdad? Entonces eso, digamos, está ahí, ¿verdad? Entonces, sí. No, perdón, profe, lo que le iba a preguntar era que esa, digamos, a igual manera como
uno proyecta las ventas, o sea, ya eso, no está tomando en cuenta un montón de cosas. ¿Cómo uno hace para que esa proyección sea como Bueno, la mejor? entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que es que el tema es de que, digamos, digamos que no le estoy metiendo toda esa, digamos, el asunto. Tal vez es que la proyección central esté bien, ¿verdad? Porque yo hice los análisis bien y esa es la proyección central con todos los datos que yo conozco, esto es lo que pasaría. Pero lo que pasa, digamos, el tema no es tanto que yo me equivoque o no con digamos, con esa proyección central, sino que lo que pasa es que yo sé que si hay una cosa positiva, yo puedo aprovecharme de ella. Y si hay una cosa negativa, puedo ponerle un piso a las pérdidas que tengo, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, todo eso que se parece mucho al tema de las opciones, ¿se acuerdan? Las opciones es el derecho, pero no la obligación de algo, ¿ok? Y entonces aquí pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, es que por lo general yo voy a tener una situación que es el BAN más el valor de la flexibilidad. ¿Ok? Y esto llamémoslo el BAN estrellita, ¿verdad? Es el valor de todo. Esto lo voy a llamar la opción esta. Nosotros cualitativamente, vean que todos nosotros podemos decir, ¿verdad? Tipo de cosas de flexibilidad y todo. Lo que hace la opción real es para ciertos tipos de situaciones, ya sea con árboles binomiales o con, digamos, opciones en tiempo continuo, es que yo le puedo poner un precio a este O estrella. Y entonces, digamos, uno puede decir, vea, imagínese que el BAN sin ninguna, digamos, imagínese que el BAN sea de -10. Y entonces uno dice, vea, sí, pero las opciones las opciones que me da la flexibilidad de las cosas que yo puedo hacer ahí, yo las puedo valorar y eso vale 100. Entonces, ¿hago o no hago el proyecto? Pues a lo mejor es un proyecto muy prometedor que me permite, digamos, hacer muchas cosas quizá en el futuro. ¿Hago o no hago el proyecto? En ese caso sí. Sí, entonces, digamos, eso me está diciendo. Pero igual, por ejemplo, imagínense que el valor de la flexibilidad para mi caso específico es de 5. Entonces uno dice, vean, sí, hay algo de flexibilidad que yo puedo ganar, pero no es suficiente para compensar con la pérdida en valor actual neto. ¿Ok? Y entonces eso, digamos, y eso es un problema, entonces ahí simple y sencillamente no lo hago. Ok, entonces, lo que les quería explicar ahora es una serie de tipologías de opciones reales. Okay. Y ya después lo vamos a ver después con ejemplos y que ya los vamos a cuantificar, pero primero para hacernos una idea de las cosas. Ok, entonces, esta la probabilidad mía de diferirse, bueno, pongámoslo más en español de nosotros, ¿verdad? En atrasar o abandonar un proyecto. Eso es una opción. Esa opción, digamos, si ese atraso, que es, digamos, ¿por qué yo atrasaría una inversión? Imagínense que yo quiero comprar una bodega ahora en Alajuela. ¿Puedo hacer esa inversión ahora o puedo atrasarla un poco? ¿Por qué puede ser que yo decida atrasarlo? Y tal vez porque espera que el precio de la bodega baje. Ok, puede ser que el precio de la bodega baje. Sí, esa es una de las razones. ¿Qué más podría pasar? Más bien espera que lo que vaya a hacer con la bodega, cualquier cosa, El valor. aumente, o sea, en el futuro. Okay. Entonces, vamos a ver, ahí hay varias cosas. Esto sería el máximo. Entonces, yo lo que digo es, está el V, o digamos, vamos a ponerlo en términos digamos, de algo que ya hemos visto, S, que es el valor de la bodega, valor de la bodega. Es decir, por lo que decía Wendy, que puede ser que, digamos, yo, digamos, con esa bodega puedo venderle más a gente de la zona franca o no, o lo que sea. Y está aquí lo que decía Felipe, que es el costo de la bodega. Costo de la bodega.
que en este caso, además, lo dijo Felipe y me parece que tiene razón, ¿verdad? Es que ese costo, además, puede variar, es decir, que no está necesariamente escrito en piedra. Digamos, este es el costo de abrir mi bodega, el valor menos el costo, y cero. ¿Eso les suena algo que hemos visto nosotros antes? Eso no era el repago. Está el máximo de ese, ¿del repago de qué? Una opción de compra. Una opción de compra, sí, es exactamente el repago de una opción de compra. Y entonces, digamos, esto en Key Industries es importante. Entonces esto es, por ejemplo, importante en bienes raíces, como el ejemplo que acabamos de ver, o en la industria de recursos naturales. Recursos naturales. Igual, ¿verdad? Imagínense que lo que yo estoy diciendo es quiero abrir una mina de oro, pues depende del precio del oro y depende también el costo de abrir la mina, ¿verdad? Entonces, digamos, y yo puedo atrasar eso o no, ¿ok? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el siguiente, es invertir en etapas. En etapas. Esto lo hace mucho, digamos, les voy a poner el ejemplo de las industrias en la farmacéutica. Y también en energía. Digamos, si yo tengo un proyecto, eso digamos, el ICE dice, tengo el proyecto 1, 2, 3, ¿verdad? Hacer una represa hidroeléctrica. Y también eso funciona en el Venture Capital. Entonces, díganme exactamente qué es lo que, por qué yo hago inversiones en etapas. Me afecta mi flujo de caja, pero por ahorita no, digamos, no pensemos en ese flujo de caja. Imaginemos un venture capital. ¿Saben qué es un venture capital? Capital de Yo por riesgo, lo un menos capital no. de inversión. Pedro, otra vez. Como un capital de inversión, de riesgo. Sí, es un capital de inversión. Entonces, imagínense que yo digo, digamos, Wendy tiene dice, yo quiero alquilar bicicletas. Wendy sabe a lo que me estoy refiriendo. Y yo quiero empezar ese proyecto en Costa Rica. Y entonces voy a donde Miguel y le pido plata para eso. Digamos, suponiendo que yo soy un venture capital, ¿cómo va a funcionar ese venture capital y por qué? ¿Qué es lo que le voy a decir a Wendy? Wendy me dice, necesito $1 millón para tener el proyecto de bicicleta en todo Costa Rica. ¿Cómo va a funcionar el venture capital? ¿Qué es lo que le va a decir a Wendy sobre ese millón? Suponiendo que le cree más o menos. Wendy. Se lo voy dando en el camino a ver cómo van las cosas, porque no le voy a dar todo el millón de una vez, porque no podemos perder. Ok, porque lo puedo perder, digamos. Entonces, típicamente, ¿cómo es que se lo daría a ella? Yo le No diría, sé, empezaría, no sé, como por el gran área metropolitana, vamos a ver cómo nos da aquí. sí, entonces le digo, bueno, hagamos un proyecto piloto, digamos, alrededor, vamos a ponerlo alrededor de San Pedro, le voy a dar $100,000 y ok, va viendo cómo le va, cómo se llama, yo, si le va muy bien, ¿qué hago ahí? Me voy a San José. Me voy a San José y así le voy dando por el estilo. Entonces ahí es como una opción, digamos, de crecer, pero también hay otra opción que viene ahí, que es valiosa. ¿Qué pasa si le va mal? Profe, una pregunta, si me va mal, le tengo que dar como Ah, no, ya, asumir un poco del riesgo. bueno, usted puso su plata y su tiempo, pero supongamos que no, pero digamos, pero yo puse los Okay. $100,000, pusimos las bicicletas en San Pedro y resulta que se las robaron todas. ¿Ok? ¿Qué opción tengo yo como Venture Capital? Sí, Luis. Sí, me salgo. Ya Me no. salgo, sí, me Ajá. salgo. Y ya, digamos, ahí el precio es, digamos, el salirme es que eso que yo había puesto acá, menos un valor S, digamos, y entonces dije, vea, el S es demasiado poco,
ya me di cuenta de eso, pero por lo menos, digamos, ya lo perdí sobre los 100,000 que invertí, pero sí, ya ahora tengo una idea bastante clara sobre los 900,000 que no invertí. Y entonces, en ese caso de lo que estoy diciendo, vea, el costo es mucho más alto que el valor, porque de ahí resulta que se roban las bicicletas todo el tiempo y todo el asunto. A ustedes esa opción, cuando les digo, vea, este es el máximo de CAM y S y 0, a eso, ¿qué tipo de opción se les parece? De venta. Ajá. Una put. Sí, es como un put. Ok, entonces les voy a poner otro ejemplo, que es el siguiente, y con este terminamos. Entonces, imagínense que ustedes son el ICE. Ok, está el ICE aquí. El ICE tiene, digamos, una matriz energética, tiene una demanda. Esa demanda sube y baja. Y lo que tiene el ICE en especial es lo siguiente, es que puede tener plantas térmicas. La planta térmica está en base a petróleo. Ok. Tiene plantas hidroeléctricas. Tiene plantas geotérmicas. Geotérmicas. Y, por ejemplo, tiene plantas solares. Solar y eólica. Ok. Imagínense que esto yo tengo, que el costo por kilowatt o lo que sea es de 7 centavos. La térmica en este momento, bueno, vamos a ponerlo aquí. Geotérmica es de 10 centavos. Solar es de 20 centavos y la eólica es de 30 centavos por kilowatt. La pregunta es por qué yo tengo esta mezcla tan rara de, digamos, de fuentes de electricidad. Por ejemplo, si no hay lluvias, entonces no puede usar la parte de generar electricidad con agua y tiene que usar otros métodos. Entonces, ocupa como varias opciones para poder cubrir la demanda. Ok, efectivamente tengo varias opciones. Y una de las cosas que puede pasar, imagínense, digamos, ya por un tema tal vez ecológico uno no lo haría, pero imagínense que el precio del petróleo bajara mucho como bajó en el 2020. ¿Qué podría pasar en esa situación? De que uno quisiera producir todo con energía térmica. Podría ser, ¿verdad? Digamos, de nuevo, quitando el tema ecológico, ¿verdad? Uno dice, hey, sí, me aprovecho de que ahorita tengo esta fuente de energía que está muy barata y la uso y no uso las otras que son un poco más caras, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Es una tecnología, digamos, ahí, digamos, esa flexibilidad, pues me dice, bueno, ahí tengo que tener una flexibilidad, tener tecnología flexible. Eso puede suceder de tener muchos proveedores o muchas ubicaciones. Por ejemplo, Intel, y por eso van a abrir la fábrica de microchips aquí en Costa Rica otra vez. ¿Por qué? Porque les interesa tener de que si pasa, no sé, hay un terremoto o una guerra en Asia, que es donde tienen la mayoría de las plantas, de que por lo menos Costa Rica que puedan seguir produciendo para suplir el mercado que está en Estados Unidos y en Europa, digamos. Entonces uno tiene que tener esa flexibilidad. Bueno, ok, bien. Entonces con eso termino ahorita, ¿verdad? De decirles que efectivamente todo lo que son opciones, por lo menos ustedes cualitativamente están viendo de que sí se puede, sí sirve para entender esto de flexibilidad. Entonces lo que vamos a hacer en la próxima sesión es ver ejemplos y cuantificarlos de estos, ¿verdad? Y ver cómo se puede usar. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Estamos, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos a las 10:35, si les parece. A tener 15 minutos de receso. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.